sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Muy buenas, escuchantes. En esta ocasión trataremos un poco el tema de la ruta de las especias, los grandes descubrimientos que derivaron y algunos otros que se han ido sucediendo, y comentando un poco cuál era la importancia de la misma a nivel histórico y a nivel científico, incluso a día de hoy con las nuevas investigaciones. En la actualidad las especias se consideran un condimento más y nada especialmente relevante. Sin embargo, en la Edad Media, sobre todo en el siglo XV-XVI, las especias se convirtieron en algo tan valioso o incluso más que el oro. Había no solo grandes rutas comerciales de las que se derivaba esa importancia económica, sino también se democratizó un poco el uso de estos productos. Incluso ciertas zonas remotas que no tenían gran importancia aparecieron intercambios culturales a muchos niveles. Hay reflejo incluso a día de hoy de esa importancia, por ejemplo, arquitectónica o el legado que se construye allí. Entre los siglos XII y XIV, Europa comenzó a acercarse a Asia y descubrió allí grandes productos y riquezas que hasta entonces no se conocían. Asia tenía mucho que ofrecer, y hablar de Asia es decir mucho, puesto que no solo es la India, China, sino también toda la zona de lo que hoy serían Filipinas e incluso todos estos archipiélagos donde se podían recoger las especies, ya que en algunos casos se trataba de puntos concretos. Ahora mismo las tenemos a disposición y parece que todo es la misma cosa, pero nada más lejos. Hay que tener en cuenta que Europa en esta Edad Media vivió un gran estado de pobreza, por no hablar de todas las crisis, la peste, etcétera, etcétera. Y el intercambio quizás más importante o estimado entre el viejo continente y Asia pudiera ser las especias. La primera pregunta que se viene a la mente es ¿por qué era tan importante esto de las especias? Pues no solo para condimentar alimentos, puesto que las especias evocan colores cálidos, sabores exóticos, e incluso a día de hoy la palabra especias evoca por sí sola sabores de tierras lejanas, incluso aromas, olores, sobre todo en perfumes exóticos, que a día de hoy son bastante valorados en los mejores perfumes. Pero, ¿por qué las especias fascinaron a nuestros antepasados? Hay que tener en cuenta que los olores son prácticamente emocionales, es decir, se quedan en el cerebro, se almacena y se quiere seguir recordando. Si bien no eran conocidas en Europa, en Egipto, en las zonas más cercanas, a estos países donde se producían, sí que desde tiempos remotos son conocidas. Pues recientes estudios han demostrado como un motivo que cuando los nervios de la pituitaria perciben un olor, sobre todo este tipo de olores nuevos, exóticos, envían la sensación directamente al sistema límbico, sede de los instintos y de las emociones. Como lo que comentábamos el otro día acerca de los primeros olores que alguien reconoce desde la infancia y se quedan grabados para siempre. De hecho, que nos agrade o que nos desagrade un olor acontece de forma instantánea, sin que medie la razón en ningún momento. Por eso hay personas a las que les encanta una especie determinada y a otras que la detestan. Y, ¿por qué no?, ya cuando se refiere a diferentes mezclas de estas especies. Y aquí hay un estudio o algunos estudios relevantes. La cocina de la India trata de fusionar sabores distintos y dispares y acumular capa tras capa de especias y condimentos. Gran parte de la cocina europea, por el contrario, trata de combinar sabores complementarios. Un estudio reciente, realizado por Anupam Raki y Ganesh, explica la división en la filosofía culinaria oriental y occidental a través de un ingenioso procesamiento de datos. Investigadores del Instituto Indio de Tecnología en Jodhpur buscaron las listas de ingredientes de más de 2000 recetas indias. Luego analizaron los componentes químicos de estos ingredientes, observando los compuestos que, cuando se combinan, dan a los alimentos su aroma y su sabor.
Llegaron a la conclusión de que lo que hace que la cocina india sea tan exquisita es su tendencia a reunir muchos ingredientes, todos ellos diferentes, con moléculas de sabor que no se superponen, y esta es la clave. Mientras que, en el caso de la cocina occidental, demostraron que la combinación de sabores se basa en el emparejamiento de ingredientes que a nivel molecular comparten muchos compuestos de sabor similares. Esto es un argumento científico que desvela la importancia de este tipo de especias. ¿Por qué eran tan importantes? Porque acumulaban no solo la experiencia de nuevos aromas y sabores, sino esta combinación de ellos. Porque recordemos que al final estos intercambios no son solo un intercambio comercial, acaba siendo un intercambio cultural a todos los niveles. Hay personas que a día de hoy todavía no saben que se habla, o bueno, hace poco se hablaba castellano, o sea, español, en Filipinas, regiones donde hubo comercio tan intenso y que acabaron siendo terrenos gobernados, ¿no?, por los reinos de España, y Portugal, Holanda, etcétera, etcétera. Es extrapolable a todo esto. Por otra parte, hay que recordar que las antiguas civilizaciones vinculaban ciertas fragancias con lo más sagrado, o sea, con la divinidad, o con la vida, con la belleza. Por ejemplo, los egipcios empleaban en sus ritos funerarios la canela, el incienso y la mirra. Hay que tener en cuenta que las especias estaban solo al alcance en los primeros momentos de los más ricos, era como una cosa privilegiada. Y posteriormente fue democratizándose, a medida que las rutas se ampliaban y podían traerse en más grandes cantidades. Al principio, hablamos de los siglos XII, XIII, no se conocían más que como un rara avis, como regalos exóticos que casi nadie sabía muy bien ni de dónde procedían. Pero las especias no solo son eso, sino que una de las partes más importantes es la de la conservación de los alimentos. Y no solo la conservación de los alimentos, sino también el hecho de que cuando ya estaban como empezándose a estropear, pues que podían alargarse más tiempo, ¿no? Como que se ensombrecía esos sabores extraños, o mejor dicho, se enriquecían, ¿no?, los platos. Pero también eran elementos curativos clave, que formaban parte de numerosas recetas médicas, e incluso eran ingredientes básicos en los perfumes más caros, más exóticos, solo al alcance de la nobleza, que aportaba esa distinción, con lo que por todo ello se llegó a considerar prácticamente como el oro de la época a estas especias. Al principio, las rutas conocidas eran siempre por tierra, pero entrañaba ciertos peligros. Había que atravesar desiertos, montañas y posteriormente por mar. Sin embargo, también entrañaba otros tantos peligros, puesto que estas nuevas rutas necesitaban recorrer grandes distancias o enormes distancias por mar abierto, haciendo frente a tifones, piratas, barcos no muy seguros. Hoy día, poco menos que se les considera unas barquichuelas, ¿no?, los barcos con los que comenzaron a hacer estas travesías, ante mares totalmente desconocidos. Todo ello, unido a los tributos que tenían que pagar, era habitual que un quinto quedara en las expediciones proporcionadas o permitidas por los reyes de turno. Y el hecho de que pasara por muchas manos es como que había que pagar por todo, ¿no?, elevando sobremanera los precios. Por no hablar de que, las expediciones eran costosas, a veces ni siquiera los hombres prácticamente querían ir, puesto que los peligros eran grandes y se conocían, ¿no? Cuando había una gran expedición y si partían 200 hombres y regresaban 4, pues estas limitaciones hacían que el precio se encareciera en Europa. Para hacerse una idea de lo que valían estos productos, se resume en que en la Edad Media, así hablando en general, simplemente un saco de pimienta podía valer lo que el salario de un trabajador durante toda su vida. Otro ejemplo del valor de las especias es que la pimienta se contaba grano a grano y llegó a utilizarse en ocasiones como moneda o como forma de pago. Y otra anécdota. En 1530, el comerciante Antón Fugger quemó los pagares de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico en una chimenea donde ardían ramas de canela, dando una muestra de su gran riqueza. Fueron principalmente los portugueses y los españoles, o los castellanos, quienes contornearon África, llegaron a América e incluso dieron la primera vuelta al mundo. Hablaremos de ello ahora en los descubrimientos más importantes en este sentido. Este sabor de las especias algunos lo consideraban un regalo de Asia.
como ocurre con todo lo que es nuevo. Por ejemplo, los fisalis o cualquier fruto que con el comercio actual aparecen de repente en una zona determinada, todo el mundo lo valora mucho y después pues lo dejan ahí apartado o igual no se vuelven ni a consumir. Pero en aquel momento, todos estos grandes descubrimientos, recordemos que en 1492 se descubrió América y poco después se consiguió ampliar toda esta ruta a Asia, dando a conocer, o mejor dicho, democratizar todas estas especies entre la población más general, pudiéramos decir. Toda esta riqueza además lo que hacía era que fuera un motor económico importante, porque claro, este dinero se quedaba en las zonas de los países que tenían acceso a ellos, con lo cual se ampliaba, ¿no?, la riqueza y la potencia de estos países y en general eran como secretos bien guardados todas estas rutas, todos estos intermediarios o comerciantes. Como decíamos, cada especia o cada hierba aromática se produce en una zona determinada. Unas son ante todo asiáticas, pero otras provienen incluso de zonas que lindan prácticamente con Europa. Y algunas de las últimas en encontrarse procedían en su mayoría de un territorio que abarca desde la India a las Islas Molucas, es decir, unas cuantas islas que fueron descubiertas progresivamente, mientras que otras plantas aromáticas crecían entre Irán, la península arábiga y el Mediterráneo oriental. De hecho, estas especies pertenecen a familias botánicas muy distintas. Por ejemplo, el clavo se obtiene de árboles, la pimienta de lianas o el jengibre pues son plantas herbáceas. La parte que se utiliza responde también a esa diversidad. Por ejemplo, la canela procede de la corteza de un árbol, la cúrcuma es un rizoma, que viene siendo un tallo subterráneo, y el clavo es una flor, en definitiva. Por ejemplo, no sé, la nuez moscada es un fruto y otras, como las fétidas, es una semilla. Entonces, aquí cabe preguntarse lo siguiente. Si todo esto era tan valioso y se trata simplemente de plantas o árboles, ¿cómo no se producían en Europa, ¿no? Como empezó a hacerse pues con el tomate, con la patata, maíz, otros productos que se encontraron en América y que se trajeron, bueno, formando parte de la base alimentaria de los europeos durante siglos, hasta el día de hoy. La respuesta a estas cuestiones es que se trata de plantas o especies vegetales, árboles y demás, que solo crecen en regiones, digamos, tropicales, que climáticamente, estando cerca del Ecuador, todas estas regiones, no podían, digamos, reproducirse en España o en las latitudes más europeas. Ni siquiera en las Islas Canarias, pertenecientes a Castilla, o las Cabo Verde, pertenecientes a Portugal. Básicamente es una cuestión de climatología. De hecho, la palabra especias se acuñó en la Edad Media para utilizar a estos alimentos aromáticos de coste tan elevado, venidos de países misteriosos, porque esto era clave, muy importante, en no desvelar ni las rutas ni los países donde se encontraban. Pero, resuelto el enigma de su origen con las constantes expediciones, poco a poco, entre espías y diferentes habladurías, unas más reales que otras, otros descubrimientos realizados por error, en busca de las Indias y de, todas estas nuevas rutas de las especias. Los intercambios comerciales con Asia se acrecientan con las conquistas de Alejandro Magno. De hecho, sus tropas tornan no solo con especias, sino también con seda y otros productos. Es bastante conocida la ruta de la seda. En el siglo II a.C., después de su victoriosa campaña en Asia, el ejército romano trae consigo las especias junto a expertos cocineros. Es lo que comentábamos antes, que no solo es el comercio y el dinero, sino eso, ya se traían directamente a los cocineros para que prepararan esos platos, ¿no?, para la alta burguesía o aristocracia o como lo queramos llamar. La pimienta, la nuez moscada y la canela se volverán tan comunes que Plinio el Viejo afirma: no hay año en que la India no le drene al Imperio Romano 50 millones de sestercios. Hasta se comenta que Nerón hacía su entrada triunfal en Roma con las calles rociadas de azafrán y quemaba canela en la pira funeraria, la cual se importaba a través de Arabia. Finalmente, con la caída de Roma, las especies alcanzaron precios desorbitados, sobre todo en Europa, y durante la Edad Media solo son accesibles a los más ricos. Por otra parte, los musulmanes controlaban las rutas hacia Oriente y hacían pagar caros estos tesoros de las especias y hierbas aromáticas. Y recordemos que en esta época los europeos no tienen prácticamente ni idea de este tipo de plantas. Sí que saben que se producen en Oriente, pero es un Oriente de ficción, es como si se dice sí, en los países de allá.
pero realmente no se sabe prácticamente nada de ellas. El Islam favorece un uso racional de las especias. Se dice que el mismo Mahoma había nacido en una tribu que comerciaba con especias y con medicamentos. De hecho, la palabra droga, del germánico drigan, significaba originalmente seco, debido al origen vegetal de dichas sustancias. En el siglo X, Bagdad es la capital comercial del mundo. Todo tipo de especias se encuentra en la ciudad de los califas abasís, en ocasiones con más abundancia que en sus tierras de origen, ya que la acumulación y el gran comercio así lo requerían. Sin embargo, en el año 992, Venecia acuerda con Bizancio una reducción en los derechos de paso por el estrecho de los Dardanelos. Esto ocasionó, junto con otras disposiciones, que Venecia se convirtiera en uno de los grandes focos o centros comerciales del mundo de las especias, con el dinero que suponía. Comenzaron a contar además con naves de gran tonelaje y sobre todo con una flota de guerra, capaz de desalentar a cualquier pirata o cualquiera que quisiera pasar por allí sin el consentimiento o sin pagar los honorarios correspondientes, etcétera, etcétera. Desde el principio se especializa en comerciar con productos de lujo, que no pesan mucho y deparan beneficios sustanciosos, de tal forma que simplemente con un barco lleno de especias pues ya tenías hecho prácticamente todo en la vida a nivel de tus ganancias económicas. Aún así, el comercio nunca estaba 100% cerrado. Siempre, especialmente en las grandes ciudades, tanto musulmanas como bizantinas, se contaba con barrios reservados exclusivamente a comerciantes extranjeros, puesto que lo que aquí pudieran ser baratijas o cosas que no tenían cierto valor, como espejos o, el cristal veneciano, se podían, cambiar por las especias, porque allí sí que suponían objetos de importante intercambio, cuchillos, cosas de metal, etcétera, etcétera. En definitiva, los venecianos disponían facilidades a cambio de pagar derechos de aduana, por ejemplo. En el siglo XIV, con el orden mongol reinando en Asia, un europeo surca el mar de la China meridional y describe a los venecianos en el jardín de las especias. Para Marco Polo se trata de una isla maravillosa, donde todos sus habitantes son ricos, pues disponen de pimienta, nuez moscada, clavo, galanga, cubeba y otras especias. También afirma que por cada nave que llega a Alejandría recalan más de un centenar en el puerto de Cantón. Un año después de que muera Marco en Venecia, Ibn Battuta parte de Tánger en peregrinación a la Meca. Narra el cultivo de especias de Malabar, al norte de Kerala, de donde procede la pimienta, el cardamomo y la cúrcuma. En esta época, Europa vive la desolación de la peste negra, que matará nada más y nada menos que a un tercio de la población. Y parece ser que nadie se da cuenta que la epidemia la traen los navíos procedentes de Oriente que transportan todos estos fardos de seda y especias. Posteriormente, en 1453, hubo un hecho que dio al traste con todo este tipo de rutas. La conquista de Constantinopla por los turcos cierra a los mercaderes cristianos las rutas marítimas y terrestres que conducen a la India. Por lo tanto, hubo que buscar alternativas. En 1488 ocurre lo imprevisto. Y en este tipo de viajes hay que tener en cuenta no solo la necesidad de comerciar o el factor de decir, pues si hago esto puedo ganar más, sino el hecho de que es todo totalmente desconocido, es esa faceta del explorador, del aventurero que va de peligros que, no sabe lo que se va a encontrar. Es como por algún indicio o algún rumor, pues se aventuran. Como que muchos se consiguieron por error, pero claro, no estamos hablando de decir, cruzo aquí el Océano Pacífico, que parece ser que va a tener 1000 leguas y resulta que luego son 20.000. Es como aventurarse a una muerte segura. Había otros valores. Pues bien, en 1488, Bartolomeu Díaz, un marino portugués, dobla el Cabo de Buena Esperanza. Ante él se extiende el Océano Índico. Había descubierto la nueva ruta de las especias por mar. Esto ocasionó que los portugueses aumentaran sobremanera su riqueza y su, importancia en el mundo. Aunque es cierto que pasadas unas semanas la tripulación con pocos víveres y las carabelas maltrechas por un temporal se niegan a seguir avanzando, por lo que habrá que esperar 10 años más, hasta mayo de 1498,
cuando Vasco de Gama desembarca cerca de la ciudad india de Calicut, habiendo completado toda la travesía o la ruta completa. Solo en esta expedición, el cargamento de especias con que regresa Vasco de Gama cuadruplicará los gastos que tuvieron en la expedición. Es un ejemplo de cómo de rápido creció la economía portuguesa, especialmente en la capital, en Lisboa. Comienza por tanto una especie de guerra por la ruta de las especias. Obviamente los comerciantes indios y musulmanes, así como piratas y otro tipo de comerciantes o individuos relacionados, no estaban muy de acuerdo. Así es que Vasco de Gama en su siguiente viaje tuvo que ir con una flota de 20 buques de guerra, y al final se convertía aquello en una especie de batalla continua para ver quién conseguía atracar en el puerto de Calicut y sucesivamente en otros tantos para conseguir sus preciados tesoros. Y esta nueva ruta fue un duro revés para todos los comerciantes, desde Venecia, musulmanes, hindúes, etcétera, etcétera. A partir de estas batallas y sucesión de nuevos descubrimientos, los portugueses destruyen flotas, por ejemplo la de Ormuz. También masacran a miles de musulmanes y conquistan Malaca y Ceilán, la isla de la Canela, llegan a la costa de la India Oriental, a Sumatra, Java, Borneo y finalmente en 1511 a las Molucas, que son el pequeño archipiélago interior de las Islas Banda, donde crecen los árboles que proporcionan la nuez moscada y el clavo. Y hay que tener en cuenta que hablamos de un periodo muy corto. Todo esto se produce en tan solo 13 años, siempre con barcos de vela, cuyo negocio no es para menos. Un ejemplo claro, el clavo que los portugueses obtienen en las Molucas multiplica su precio 800 veces, vendido al por mayor en los puertos de Londres o Amberes. Hay que tener en cuenta que Colón solo pudo traer de América el pimiento y la vainilla para alegrar las mesas europeas. Y en esta época entra en juego uno de los tratados más famosos e importantes que derivó en nuevas rutas y nuevos descubrimientos a nivel planetario, no solo para el comercio, sino para el descubrimiento del mundo. El 7 de junio de 1494, después de que Cristóbal Colón descubriera América, los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, o sea, los reyes católicos, firmaron un acuerdo con el monarca portugués Juan II, mediante el cual se establecía una nueva división territorial en función del reciente descubrimiento de América. Fue el denominado Tratado de Tordesillas, nombre de la ciudad vallisoletana donde fue firmado. Consistía en que había una división en el Océano Atlántico por medio de una raya trazada del polo a polo, a unas 370 leguas del oeste de las islas de Cabo Verde, quedando el hemisferio oriental para la corona de Portugal y el hemisferio occidental para la corona de Castilla. Fue de alguna manera como una división del mundo. Este Tratado de Tordesillas no permitía a los españoles navegar hacia Oriente, por eso se aventuraban más allá del Atlántico. Existen algunas disquisiciones sobre cómo se pudo saber que existía un paso desde el Océano Atlántico hasta lo que era denominado el Mar del Sur, hoy día el Océano Pacífico. Y este paso lo descubrió realmente Magallanes, en lo que se conoce como el Estrecho de Magallanes, y la llegada de la expedición de Magallanes a Filipinas y después a las Molucas coge por sorpresa tanto a chinos como musulmanes y malayos que no imaginaban tal aparición. De hecho, algunas expediciones anteriores fueron el origen. Se rumoreaba que existía un paso, pero en muchos de los casos no era tal, sino más bien fue una aventura ante unos rumores que resultaron no ser ciertos. Es decir, por ejemplo, Félix de Solís unos meses antes no lo consiguió realmente, es decir, lo que había descubierto era la desembocadura del Río de la Plata. Si bien no estaban acostumbrados a una desembocadura de tales dimensiones, pensaban que era el estrecho ansiado que comunicaría ambos océanos. De alguna forma también consideraban que el radio de la Tierra era mucho menor, con lo cual podía ser más sencillo de lo que realmente fue. Si bien este Félix de Solís se dice que fue abatido en la orilla del río, pero hay quien dice que puede ser esto una exageración que se contó para que no se castigara a los que habían regresado. El hecho de considerar que pudiera haber un océano más allá o un paso se debe a que Balboa
anteriormente, en la costa de Panamá, había descubierto ese otro océano por el otro lado. Es decir, sabían de la existencia de ambos océanos, pero claro, Panamá es mucho más estrecho de lo que luego es Sudamérica en el centro. El caso es que con este tipo de expediciones se fue descubriendo el mundo.